días. Este conversatorio está dentro de un proyecto, en el marco de un proyecto que se llama Territorios Culturalmente Activos, que es una convocatoria desde la Secretaría de Cultura, del IDARTES y las localidades. Para esta oportunidad, pues, fuimos ganadores, la agrupación Arte Club, para presentar este proyecto que tiene tres componentes, que uno es la circulación de obra teatral, un componente formativo y otro componente que es de investigación y socialización de lo que es la cultura festiva desde el ámbito nacional, distrital y local. Con la localidad Cesta y Tucumán. El conversatorio es una mirada de lo que somos desde un aspecto nacional, distrital y local, y es el otro componente del proyecto. Entonces, pues damos inicio a este conversatorio y les estamos invitando para la presentación de la obra, la primera presentación, en 8 días acá en el Teatrino a las 5 de la tarde. Ajá. Están cordialmente invitados, sí señor. En el Teatrino. O sea, un domingo. Sí, es el domingo. Yes. Pues es como un horario familiar para socializar pues estos espacios culturales. Disculpe, ¿y no lo pueden pasar para, por decir, un sábado? Es que el domingo Sí, prácticamente señora, se queda... tenemos tres programaciones de la misma obra. Una la hacemos el domingo porque hay gente que no puede sino el domingo, tienen una actividad los sábados, los viernes, pero hay gente que puede los sábados, entonces también tenemos la programación para el viernes y sábado, Sí, en otros espacios que es la Biblioteca García Márquez, que nosotros le vamos a socializar, y el Centro Cultural, la Sala de Teatro de la Isla del Sol, desde el Contrabajo. Entonces, bienvenidos y damos comienzo al conversatorio. Sí. Buenos días, mi nombre es Natalia Iseda y soy estudiante de sexto semestre de Filosofía en la Universidad Nacional. Pues como lo dijo Felipe, vamos a hacer una presentación sobre la cultura festiva y la idea es que esto sea un conversatorio, la idea es que nosotros estemos interactuando, que ustedes me colaboren con la participación, pues que se integren también a la conversación. Bueno, entonces vamos a hacer como dice el subtítulo, vamos a hacer una mirada hacia lo que somos en el aspecto cultural, tradiciones, desde dónde somos, vamos a participar, van a ser, la idea es que hagan intervenciones sobre de dónde vienen, las tradiciones o prácticas que tienen en sus casas y cómo esto construye comunidad y teje también lazos interculturales. Entonces, lo primero es qué sabemos nosotros sobre Colombia y la idea es hacer un breve recorderis sobre las comunidades y la riqueza cultural que tenemos aquí en Colombia. Entonces, las comunidades que conforman Colombia están principalmente conformadas por la población mayoritaria, que somos casi 90% de la población, que es la comunidad mestiza o blanca. Las otras comunidades, que son como las comunidades étnicas, porque ya no son mayoritarias, son las comunidades raizales, afrodescendientes, que se ubican en su mayoría en los extremos, así como las comunidades indígenas. Se encuentran en La Guajira, en Baupés, en Pichán, en General Guainía, y la comunidad Rom o la comunidad gitana, que conforma el 0.006% de la población. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a preguntar qué sabemos sobre Colombia, qué aspectos o qué símbolos consideran ustedes que son representativos de Colombia. ¿Cómo así? Símbolos, prácticas, lugares, comidas que ustedes consideran que los mencionan y les ayude directamente Colombia. Algo que ustedes eso representa a Colombia. Como Boyacá. Sí, pues Sí, la comida típica de Boyacá. Y la paisa. Sí, entonces no sé si me puedan colaborar diciendo como de qué lugar de Colombia vienen y una práctica que ustedes consideren importantes para su cultura. Yo soy paisa. Su merced es paisa. Sí, de Medellín, ahí cerca de Medellín. O sea, pueblo de Medellín.
Listo, y si nos puede colaborar una práctica, una comida, algo que ustedes hagan que usted considere que es muy importante. Ah, no, la bandeja paisa. La bandeja Pues de todo, mazamorra, cuchuco. Eso, listo. ¿Alguna otra persona nos quiere En el colaborar? Tolima comemos tamales tolimenses, lechona y las fiestas de San Pedro y San Juan. Eso, listo. La fiesta de las flores. Soy bogotana, aquí el ajiaco, la mazamorra chiquita que es de Boyacá, pero la conozco mucho, nos subimos y como Bogotá es considerable, habemos que tomar las Exacto. regiones. Sí, como muy bien sabemos, Colombia es un punto de convergencia en muchas culturas para que por distintos fenómenos, por la oportunidad, las oportunidades laborales que hay o por el desplazamiento forzado, muchas comunidades llegan aquí a Bogotá y tenemos conocimiento de muchas prácticas por eso mismo, porque convergen muchas culturas acá. Entonces, como le estaba mencionando, Perdón. ¿sí? A mí me parece que, por ejemplo, yo no me identifico con el escudo de Colombia. Sí, y Me es- parece que eso de que esté el canal es una vergüenza porque nosotros lo perdimos por un presidente que fue y lo regaló. Sí, es Entonces cierto. a mí me parece que se debería de validar la simbología, porque eso es la simbología, y yo creo que una simbología importante es rescatar nuestra identidad, no solo como mestizos, sino como indígenas. La mayoría de personas son displicentes con el indígena. Ujú. Es O sea, cierto. cuando el indígena protesta, entonces ese es un revolucionario. Cuando usted tiene un celular viejo, le dice el indio. Cuando un hombre o una mujer se comportan mal, es un indio. Y es una manera despectiva de tapar nuestra cultura, y siempre estamos orgullosos de nuestra identidad como españoles, pero no de nuestra sangre mestiza, y así no lo quiera, nosotros la llevamos. Entonces, ese tipo de cosas hay que revalidarlas, ¿no? Eso no puede pasar como a la reina de Bogotá, que le preguntaron que mencione 3 platos típicos y ella dijo la sopa, el seco y el jugo. Entonces nosotros necesitamos revalidar, porque si existen platos típicos, ¿por qué existen? Porque la abuela de nosotros se lo enseñó a mi mamá, y mi mamá, lo más lógico es que también lo va a enseñar a otros. Entonces el ajiaco nunca se va a perder, la bandeja paisa. Entonces, así como la cocina se enseña y hace parte de nuestra identidad, también deberíamos rescatar nuestra cultura y enseñarla, ¿sí? Que si un presidente va a la Sierra Nevada a recibir un trono de un mamo indígena, saber por qué lo hace, por qué debemos proteger el medio ambiente, por qué debemos aprender a tener una identidad que nos permita no callarnos todo, porque ese es el problema. Entonces aquí el que protesta es un comunista, es un revolucionario, es un tirapiedra, y no, porque es que ¿cómo puede ser que en la costa lleguen los recibos como si fuera más caros que la arriendo y nadie dice nada, porque el que dice es un comunista? Y no, uno tiene que aprender a que parte de la identidad es mostrar nuestra inconveniencia para que haya un cambio. Es la única forma de que haya un cambio. De lo contrario, siempre va a pasar lo mismo. Lo único que cambian los presidentes, y seguimos con la misma miseria, con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento, y seguimos negando nuestra identidad, y seguimos celebrando el 12 de octubre como el día que nos trajeron la cultura, y lo que hicieron fue matarnos y cercenarnos lo que era de nosotros. Sí, es Entonces cierto. sería Hay bueno muchas- tratar de volver a visitar el Museo del Oro otra vez, volver a ir a exposiciones de Botero, volver a sentir nuestra identidad, porque eso es lo que somos, y no negarla para decir que nosotros somos hijos de Europa, cuando nosotros fuimos colonizados por Europa, pero somos hijos de nuestro ancestro indígena, y eso es lo que... Sí, un poco este tipo de encuentros es también, somos mestizos. Sí. ajá, un poco este tipo de encuentros es una oportunidad para replantearnos y, como dice usted, para reconfigurar ese tipo de símbolos con los cuales no nos identificamos. Como bien lo dije, es muy difícil que haya símbolos con los que se sientan identificada la población colombiana, porque es muy rica, es muy diversa. ¿Sí? Hay símbolos que pueden ser identificables o con los que se puede identificar la población indígena, pero no la población mayoritaria. Entonces es
García Márquez, pero ¿quién sabe quién es Zapata Olivella? O por ejemplo, hay gente, todo el mundo dice García Márquez, pero mencióneme a alguien que haya leído 100 años de soledad, o al menos un librito así como Crónica de una muerte anunciada. La gente no lo lee. No. Simplemente dice García Márquez porque es el que ganó el premio Nobel y es lo más popular. En la pintura todos mencionan a Botero porque es el que sale en los noticieros. Pero hay otros artistas, incluso hay artistas que están en la calle haciendo arte. Hay artistas como los que hacen el Festival de Blancos y Negros que tienen unos talleres donde todo un año se preparan para hacer esas grandes carrozas. ¿Quién habla de eso? Nadie habla de eso. Pues esa falta de identificarnos es lo que nos tiene a nosotros como en esa timidez que todo lo aceptamos y todo pasa y nada cambia. Sobre la cultura. Entonces, y también tú nos querías compartir. Sí, me parece valioso el aporte que hace y me parece que, como tú lo mencionabas, esta clase de conversatorios es una forma de cambiar precisamente esas prácticas, porque me acuerdo mucho que cuando estábamos en el colegio, incluso la generación mía, a nosotros nos hablaba mucho de símbolos patrios. Y hoy en día el discurso ha venido cambiando porque ya no nos ponen a, por lo menos, aprendernos que el himno nacional, que todas las estrofas del himno, que el escudo, sino que el discurso ha venido cambiando debido a eso, a que muchas veces nosotros no entendemos de dónde venimos, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, no entendemos de dónde venimos y por eso tampoco sabemos a dónde vamos. Y me parece que precisamente esa clase de conversatorios es para eso, para ir transformando esas prácticas donde más bien reconocemos que nuestra identidad y nuestra cultura en una ciudad como por ejemplo Bogotá, donde hay una combinación gigante de personas que vienen de otros lugares del país por muchos fenómenos sociales, y reconocer que sí, que todos no nos sentimos como parte de esa simbología patriótica, sino más bien que tenemos una identidad cultural propia. Por continuar, por ejemplo, me gustan mucho estos conversatorios porque se habla mucho sobre las luchas sociales, que es lo que está mencionando precisamente aquí el compañero, y es esas luchas sociales que debemos reconocer porque es lo que ha generado que estos barrios y estas localidades como Trujillo se mantengan, ¿no? Entonces, por eso me parece muy válido el aporte. Yo creo que debemos seguir precisamente en esa tarea, como reconocer nuestra cultura, nuestra identidad, para saber cómo hacia dónde vamos y cómo nos podemos defender ante esas nuevas problemáticas que están surgiendo de inseguridad, de violencia, de población flotante. Entonces, reconocernos sobre lo que somos. Listo, y también, digamos, en esa tarea, y también en esa tarea, entonces vamos a hacer un reconocimiento sobre aspectos que consideramos muy importantes para Colombia y que de todas formas son muy desconocidos en el país. Entonces, el primero, entonces, ¿alguien sabe dónde está el páramo más grande del mundo? En Boyacá. Sumapaz. Es el Sumapaz. En Boyacá también hay altos. Sí, hay bastantes. Y en esa localidad una vez fue alcalde Jaime Garzón. Sí. Listo. Su merced, ya. La compañera de Spice reconoce la imagen que está acá. No, la chilena no. Claro. Los Willys. Esos son los Willys de cafetero. Que los paisas fueron los que, por eso en Armenia le llaman los cuyabros, porque había una mata que se le llamaban cuyabros. Y los paisas fueron los colonizadores de lo que es hoy, lo que le llaman hoy el eje cafetero. Y una de las identidades más tremendas es el café, pues que ahora está en lo de la novela de café y todo eso, que usted ahí ayuda a la identidad. Y el otro es el chipado, que es lo que eso es de origen alemán, porque esos carros los hizo Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial para invadir el mundo, pero entonces al que vinieron y le dieron una identidad colombiana y con ella, y de ahí es capaz de cargar lo que sea, desde café hasta todo. En ese tiempo los paisas le llevaban casi todos los enseres de la casa, lo metían en el Willy y en las festividades del Quindío, lo pueden parar en dos solo ruedas de la cantidad de peso que le ponen, y es un carnaval. Las primeras personas que tuvieron estos carros aquí en Colombia eran las personas de la élite de acá en Colombia, pero aún así hoy lo vemos todavía, por ejemplo, en la feria de Manizales, porque son muy representativos de esa región.
los tamales que son muy representativos aquí en Colombia. Pero te faltaron más cosas, claro. Sí, hay demasiadas Porque, cosas. por ejemplo, Por eso se llama el canto de los llaneros, eso fue también patrimonio histórico. Listo. Bueno, entonces aquí aparecen como digamos los lazos, los efectos sociales y culturales que tiene la cultura festiva acá en Colombia. Entonces, una de ellas es la cultura festiva y los eventos culturales aquí en Colombia son una oportunidad para celebrar la riqueza y la diversidad de la cultura y de la sociedad. Nos ayuda también para conformar nuestra identidad, como lo estamos haciendo en este momento, para saber con qué nos identificamos, qué prácticas ponemos en praxis todos los días, y también obviamente ayuda para la economía de las ciudades. Como lo menciona su merced, hay muchas ciudades que se preparan durante todo el año para sus eventos, y también es un punto de encuentro de muchas personas de otros países para también conformar lazos. Brinda la oportunidad de revitalizar las prácticas culturales, y por último refuerza el diálogo intercultural, que es también lo que estamos haciendo aquí entre las personas colombianas. Pero te faltó mucho, por ejemplo, Ibagué, la capital musical de Colombia, Cartagena, las murallas, San Andrés y todo el legado de los raizales, todo eso. Te faltaron muchas cosas. Son innumerables. Apenas nos tenemos que retirar. Gracias por venir. Pero ¿por qué se va antes que se compone? No, sí, claro. Otro día se habla muy alto de nuestro país, nuestras culturas y el gobierno. Por ejemplo, el Festival de Blancos y Negros, te faltó nombrar. El Festival de Blancos y Negros, todo eso. Listo, entonces, digamos, o sea, es una presentación para un conversatorio, ¿cierto? O sea, hay demasiada información, pero si digamos uno quiere de pronto ser como más nutrido, inclusive lo que se decía ahorita, sí, ahí es como también parte de nosotros comenzar a promover nuestra cultura, porque uno va, digamos, a la Luis Ángel Arango, uno se mete a la sala de audio, allá le ponen a una película, le dan a uno sus audífonos y puede pedir un documental sobre Colombia Maya Salvaje. Ahí le dan en una hora más o menos, hora y media, toda la información de Colombia, y es hecha por extranjeros, que deberíamos haberlo hecho nosotros. Y hay mucha información ahí, pero pues es más como para, o sea, creo que lo estás haciendo bien desde el punto de vista que estás comenzando a generar expectativas en nosotros para que participemos. sí, es cierto, son innumerables las prácticas que tenemos aquí en Colombia, y por ejemplo muchas personas de acá de Bogotá prefieren ir a un cine en Colombia que ir, por ejemplo, a la Cinemateca a ver cine independiente, a ver cine colombiano, y que de hecho es también mucho más económico. La idea es empezar a promover este tipo de espacios en los que nosotros reconocemos cuáles son las prácticas y qué hitos y qué historias conforman la cultura colombiana. Por ejemplo, ir a la Casa de Bolívar, a la Quinta. Sí, entonces, por ejemplo, los domingos es gratis y la gente no sabe los eso. museos, exacto. Y la Casa de Bolívar todos los domingos usted puede ir gratis, y sería un parche muy bueno irse desde la mañana, almorzar cerca a los paraderos de la Jiménez, que es muy bonito, y luego entrar a conocer donde de alguna forma se formó nuestra independencia, ¿sí? Y todo eso nos falta. Y yo creo que más que aprendernos el himno es reflexionar sobre él, porque la gente no sabe por qué le dicen, por ejemplo, a Cartagena la heroica, cuando soportó más de un mes el asedio de Murillo, y también pues Blas de Lezo la defendió y acabó con no recuerdo, un navegante británico muy importante, y por eso le llaman la heroica. Y cerca a Cartagena también nuestro gran almirante Padilla, que después fue fusilado por el mismo Bolívar. Gracias a él hubo la independencia, porque si él no hubiera hundido los barcos de los españoles, ellos hubieran tenido el refuerzo para poder a lo mejor ganar las batallas en contra de Bolívar. Y el almirante Padilla fue muy importante, y la gente no sabe eso, no entiende eso. Entonces, más que aprendernos de memoria algo, es también saber que hay unos símbolos que nos identifican para que las generaciones de ahora sigan haciendo lo mismo que hicieron las anteriores, como en una carrera de posta,
¿Y qué es hacer? Es tener una identidad, defender nuestra libertad de ser y luchar por ser independientes como ciudadanos, y si nos meten unos impuestos, sea el presidente que sea y no nos guste, decirlo, porque eso pasó desde los comuneros y va a seguir pasando, porque mientras un Estado crea que la única forma de sostenerse es apretarle los impuestos al pobre mientras los ricos sigan evadiendo, eso va a pasar tanto en los comuneros como lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces las luchas continúan, Pilar. Sí, iba a decir más o menos como algo parecido sobre la invitación a los sitios culturales, a los sitios culturales, que es como una alternativa también para como el enriquecimiento en lo que es el conocimiento de lo que somos nosotros mismos. Listo, sí, y eso también lo vamos a ver pronto. Entonces, a nivel, vamos a ver digamos, festividades muy importantes para aquí, para Colombia, a nivel nacional, distrital y local. Entonces, vamos a empezar con la cultura festiva en Colombia. Uno de ellos, y el que mencionaba el caballero, es el carnaval de Negros y Blancos, que se celebra en Pasto a inicios de año, en enero. Entonces, el origen de este festival es indígena y coincide con la celebración de la luna, que es algo que se celebraba a inicios durante el siglo pasado, y inició con el juego de negritos y el juego de blancos, lo cual es que en las calles las personas se pintaban las caras con estos colores. Continuamos con el carnaval del fuego, que se celebra en Tumaco en el mes de junio. Es muy bonito. Surgió a raíz de un incendio que hubo en una estación de bomberos en Tumaco, y este incendio hizo que las personas colaboraran y se generó un colectivo para que las personas ayudaran a llevar agua para que cesara el incendio. Lo cual generó y despertó la solidaridad de toda la comunidad. Entonces esto hizo que las personas, cuando se acabara el fuego, hicieran una celebración, y esto se siguió celebrando durante los siguientes años, lo que hizo que se conformara el carnaval del fuego. Continuamos con la Feria de las Flores en Medellín, lo cual se celebra en agosto. Entonces aquí es donde se hace el culto a las flores, que hacen parte también y se alude a la figura de la mujer, a la fertilidad y a la vida. Todos sabemos que la naturaleza y las flores representan un poco ese ciclo de la vida en el que todo se va renovando. Entonces la idea de la Feria de las Flores es invitar a las personas para que reconozcan esta simbología, y también hay muchas personas que se organizan para crear muchísimas muestras culturales durante estas fechas. Y por último, el Festival de las Luces en Villa de Leyva en el mes de diciembre. Esto también es llamada la Inmaculada Concepción o la Noche de Velitas, y es una festividad religiosa. Entonces hay festividades religiosas, culturales, musicales, artísticas, y todo esto son como parte de la idiosincrasia colombiana, y son cosas que debemos aprender a reconocer, y también para aprender un poco sobre la cultura colombiana, y pues también es una invitación para que se visiten. Yo creo que a los festivales les puede pasar lo que a nosotros nos pasó cuando murió Fanny Mique. Nosotros tuvimos una identidad muy interesante en el Festival Iberoamericano de Teatro que se hacía en Bogotá. Hacían carnavales en las calles, algunos eventos de teatro eran gratis, otros eran pagos. Y a partir de la muerte de ella, de Fanny Mique, eso se fue al derrumbe y se acabó. Y es también porque estos eventos se van privatizando, porque las personas se van apropiando de esto, y pues, digamos, los colectivos tampoco tienen una forma de sostenimiento. Entonces, digamos que estos colectivos, la idea es empezar y también lo del Festival Iberoamericano se va a traer a colación en el festival en la cultura festiva distrital. Entonces, continuamos con la fiesta de la Virgen del Carmen, creo que todos la conocemos, que se celebra en julio, de hecho hace poco. Casi durante todos los fines de semana del mes se le rinde tributo a Nuestra Señora del Carmen, la patrona de los conductores. Todos vemos a las personas de los buses de los camiones súper decorados, de los bomberos y la reina de las Fuerzas Armadas de Colombia. También están las lunadas, no sé si las conocen, pero a los finales de cada mes se hacen lunadas en las que los niños pueden participar, se hace
obras de teatro, se lee, digamos, con la luz de la luna, se hacen reuniones de lectura, cine club, cortos infantiles y otros encuentros con escritores. Los eventos al parque, entonces, por ejemplo, aquí como ejemplo, porque hay Copa al Parque, hay Jazz al Parque, que de hecho probablemente hacer, y el Rock al Parque, que se da en noviembre. Son festivales en el que muchas personas, hay un encuentro musical con muchas personas y la idea es como una inmersión cultural. El Festival del Cine, por último, que se da en diciembre y muestra al público, como lo mencionaba en la Cinemateca, por ejemplo, en el que se muestran productos culturales independientes, digamos del teatro y en este caso del cine, para que las personas empiecen a reconocer y a dar importancia a los directores y creadores de contenido nacionales para pues, también darles un apoyo económico. Y continuamos ya con la cultura festiva en Tunjuelito y para eso le vamos a dar la bienvenida a la docente Marcela Caicedo, que nos va a dar una introducción a la cultura festiva en la localidad. Gracias. Bueno, gracias, buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Caicedo, yo soy licenciada en Ciencias Sociales. Yo creería que más allá de hablar de la cultura festiva en Tunjuelito, sí quiero retomar un poco la parte histórica de la localidad, teniendo presente precisamente lo que el compañero hablaba inicialmente, y es la parte de la identidad. Entonces, pues sabemos que Bogotá en este momento está siendo fuertemente aquejada por unos problemas sociales de inseguridad, de población flotante, de personas que vienen de otros lugares, no solamente del país, sino también pues de fuera del país. Y yo creo que esa clase de conversatorios es una oportunidad para que reconozcamos esas luchas y esa autoconstrucción que han tenido las comunidades, y que también sea una oportunidad para que las nuevas generaciones se enteren de esas luchas que se han realizado para poderlas continuar y poder continuar pues con las comunidades. Yo para empezar quiero preguntarles quién de ustedes vive aquí en la localidad de Tunjuelito. Listo, casi todos, muy bien. Me parece, qué pena, ¿cuántos años lleva en la localidad? Tengo 67, como 60. 60 años, listo. ¿Alguien da más? ¿Quién más? No. Yo tengo 51 y vivo aquí desde los 3 años. Desde los 3 años. ¿Y Felipe? A mí me trajeron como a los 10. Desde los 10 años. No, yo como más de 40 años en la localidad. En la localidad, muy bien. Entonces vamos a empezar por acá, teniendo en cuenta que la compañera es la que más tiempo lleva en la localidad. ¿Qué conocemos de la historia de Tunjuelito? ¿De la historia de Tunjuelito? De la historia de la localidad. No sé contestar. ¿No? Listo, por acá, compañero. Yo sé que Tunjuelito viene de Tunjo, la raíz del Tunjo. Listo, muy bien. Nosotros, y esta sabana fue, por acá fue coronada por los chichas, todo esto, a esto le llamaban el sector de la laguna. Listo, muy bien. Y todo era parecido al Tunal, que era un verde, y yo me acuerdo que cuando yo era niño yo corría con un aro, y eso eran montañas verdes y había mucha humedad, y cogíamos ranas, o sea, esto tuvo un proceso muy tremendo, y todavía hay humedad en las casas. Usted va a las casas del barrio del Carmen y generalmente la gente tiene que poner baldosines así porque la humedad se lleva el estuco y todo, porque esto era el sector de la laguna y todavía queda residuos de esa agua. Y la historia es que fue mucha gente que empezó esto era una invasión, y mucha gente vino de Boyacá por la pelea, por la lucha de la guerrilla y todo eso, en tiempos en que empezaron las FARC y todo, y cuando hubo después de la guerra, los 1000 días, y los conservadores, y mucha gente vino a emigrar de Boyacá por la pelea y vino a invadir, y ya después pasó esto de ser una invasión a convertirse en un barrio próspero, pero eso fue una etapa muy lentas, que el barrio después de ser invasión se convirtió ya empezaron a ponerle los servicios y todo, y ya cosas como la inauguración de los colegios distritales,
la inauguración de los centros comerciales, el convertir ya no el parque en un humedal, sino en un parque con zonas recreativas, aunque yo recuerdo de muy niño que ahí ya adentro había un parque con unas sillas giratorias y habían unas jirafas de cemento con unos elefantes de cemento que solo quedan las jirafas como único testimonio, pero uno se cogía esos huequitos. Yo cuando era niño lo recuerdo con mucha gratitud. Entonces, más o menos esa es la historia a priori del barrio. Nosotros vivimos precisamente mi papá es hijo de inmigrantes de Boyacá, gente que se vino de Boyacá por los problemas de que ya el campo dejó de ser producido, o mucha gente que se vino de Boyacá a buscar otra forma de vida a través del estudio y después vino a colonizar los barrios, que son ahora los que nos dan la identidad como la localidad es esta. Listo, muy bien, muchas gracias por la breve reseña. Bueno, pues lo mencionaban entonces muy bien, ya saben que Bogotá, la ciudad capital de Colombia, tiene 20 localidades, ¿verdad? Tunjuelito es la localidad número 6 y pues básicamente está ubicada al sur de la ciudad, colindando con localidades como Kennedy, Puente Aranda, Usme, Ciudad Bolívar. Si nos damos cuenta, está al sur de Bogotá y también hace parte como de las localidades periféricas de la ciudad, y eso ha generado también pues que hayan tanto unas problemáticas sociales bien marcadas, pero también unas formas de resistencia. Con respecto entonces a la parte histórica, por aquí ya lo mencionaban muy bien, entonces Tunjuelito tiene su nombre gracias al Tunjo, pues como ustedes recordarán, de pronto hay esas clases de historia. Bogotá era una ciudad habitada por los muiscas y la familia lingüística de los muiscas era el lenguaje chicha, ¿verdad? Y de ahí pues se desprende el nombre de Tunjuelito, porque el tunjo, que era esa forma de oro que hacían los muiscas, fue la representación de ese valle. De hecho, el Tunjo quiere decir valle, y de ahí cobró el primer nombre de Tunjuelito, que se llama el Valle del Varón Valiente. Durante la colonia, a esta zona de Tunjuelito se le llamaba así, el Valle del Varón Valiente. Dice que inicialmente era un territorio habitado por los muiscas, es durante la época de la colonia, pero eso fue cambiando, sobre todo pues en el siglo XX, con ya la mención que nos hacía aquí el compañero y en la parte del desplazamiento. Entonces, primero, Tunjuelito era una gran hacienda. Aquí fueron construidos los primeros caminos principales de los muiscas, que era el camino a Bosa, el camino a Usme, el camino a Tunjuelito. Ya saben que inicialmente esos caminos eran improvisados, eran improvisaciones que hacían los muiscas, pero con la llegada de los españoles ya se empezaron a empedrar muchos de esos caminos, ¿verdad? Dice que era parte del municipio de Usme. Entonces hasta 1954 más o menos Tunjuelito hacía parte de Usme. Después de eso, cuando Usme ya fue incluido como un distrito o una localidad más bien del Distrito Especial de Bogotá, que en ese momento Bogotá se llamaba así, muchos de los barrios de Tunjuelito, los primeros que aparecieron como el Carmen, San Carlos, San Benito, Venecia, todos esos barrios quedaron como barrios independientes, pero hacia 1972 ya se creó Tunjuelito como una localidad también especial de Bogotá y pasa a ser denominada como la localidad 6. En ese momento entonces era una gran hacienda, era de propiedad del señor Pedro Nel Uribe, que más adelante, hacia el año 1947, le va a vender esa gran hacienda al señor Jorge Zamora, y el señor Jorge Zamora va a construir o va a generar una sociedad que se llama Parcelaciones Tunjuelito. De esas parcelaciones, que son básicamente unas grandes haciendas que empiezan a ser divididas en lotes, él empieza a lotear y empieza a vender a estos lotes pues a las primeras personas que van a llegar, que son básicamente artesanos. Las primeras personas que van a llegar son artesanos que generalmente primero vivían en el barrio La Perseverancia y que han visto también cómo la perseverancia se han dado esas luchas sociales y soñaron con construir un barrio nuevo que fuera obviamente en la periferia de Bogotá por dos razones. Primero, porque era mucho más económico, y segundo, porque estaban cerca del Tunjuelito y eso les recordaba el pasado rural en el cual pues habían vivido, y por eso
empezaron a sentarse alrededor del río Tunjuelito. Hacia 1948, entonces llegan estos artesanos, ellos empiezan a todo el tema de la explotación de las canteras, empiezan a trabajar en las ladrilleras, y más o menos hacia 1948 empiezan a llegar en masa, desplazados por la violencia, como ya lo mencionaba el compañero, que eran generalmente de Santander, de Boyacá y de algunos pueblos de Cundinamarca. Ellos van a generar los primeros asentamientos, que en un principio van a ser sobre todo asentamientos ilegales, pero posteriormente, gracias a la presencia de personajes en estos barrios, pues van a empezar a volverse más formales, como por ejemplo el cura Camilo Torres. Me imagino que pronto han escuchado hablar de Camilo Torres. Se dice que Camilo Torres fue una de las personas que ayudó a la construcción de la primera iglesia de Tunjuelito, y a partir de ahí van a empezar a aparecer personajes populares que van a ser importantes. Dicen que un cura que se llamaba Giordano, no sé si de pronto que la señora acá de pronto haya escuchado hablar de él, porque resulta que como muchos barrios de Bogotá empezaron a luchar por conseguir los servicios públicos que en un principio fueron consecución del producto de las luchas comunitarias, ¿cierto? Esas primeras personas que llegaron y vieron esas necesidades y que empezaron a intentar conseguir esos servicios públicos. Con el tema del agua, ¿sí, señor? Camilo Torres fue el fundador de lo que llaman hoy en día la teología de la liberación. A él le llamaban el cura guerrillero porque él fue fundador de lo que llaman las juntas de acción comunal. Entonces él quería formar al pueblo para hacer una revolución, y en un principio la aceptó como una revolución ideológica, pero después fue convencido por un grupo que todavía existe, que se llama el ELN, de que ya la causa estaba perdida debido a que los dueños del poder no iban a permitir que el pueblo de manera pacífica se manifestara, y entonces lo convencieron de que perteneciera a una célula guerrillera del ELN, y ahí en menos de un mes en una emboscada lo mataron. Pero él durante mucho tiempo fue un cura muy preparado, porque él viajó a Lovaina y estudió en Europa y tomó los sistemas socialistas y tuvo buenas ideas. Desafortunadamente se metió a la guerrilla, pero él fue el fundador de lo que llaman la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y en la Universidad Nacional y en muchos campos de los estudiantes fue uno de los primeros líderes que tuvo Colombia antes de, lógicamente, del 48, cuando él estaba vivo, cuando surgió la figura de Jorge Luis Gaitán. Entonces, toda esa coyuntura de la violencia y todo se vivió, y también la utopía, porque es una utopía de la revolución cubana que se impregnó en toda Latinoamérica y cuyos representantes principales fueron Fidel Castro, el Che Guevara, y yo creo que de alguna forma él fue nuestro Che Guevara, Sí, claro. colombiano, ¿no? De hecho, aunque la gente en la iglesia lo menosprecia mucho, porque él nunca estuvo de acuerdo de que la iglesia no se uniera para tratar de ayudar al pobre, porque la teología de la liberación consistía de que era la iglesia la que tenía que usar todas las enseñanzas de Jesús para entender que Jesús no fue eso, fue en contra de una élite establecida, y fue amigo de prostitutas, de ladrones, y él fue a buscar lo que se había perdido, y fue un líder social también Jesús, y la iglesia quería que tuviera el perfil de un líder diferente. Entonces, sí, claro. Camilo Torres, al enunciar eso, se despegó del poder eclesiástico y fue convencido por el poder de la guerrilla, y terminó muerto porque no duró ni un mes en la selva. Él llevaba un mes y nadie sabía el paradero de él, y ya mucha gente supo. Ya fue en febrero, creo que el 68, Sí. cuando a él lo matan en una emboscada y se acaba todo. Sí, de hecho ese es uno de los principales legados de Camilo Torres, ¿no? Primero, la teología de la liberación, que busca precisamente eso, que la iglesia tenga otro camino o otra visión ante la sociedad, y una de esas visiones que le da
es que la iglesia debe ayudar a las comunidades a autoconstruirse ante la ausencia del Estado, ¿sí? Y segundo, esa transformación que le da a la religión, entendiendo que la religión no está ahí para promover esas prácticas coloniales y conservadoras del siglo XIX, sino que está más bien para ayudar a la comunidad, para ayudar al otro. Y la Junta de Acción Comunal subsiste todavía. Esa idea fue increíble. O sea, la Acción Comunal es un grupo sin ánimo de lucro y que hace ayudar en las inundaciones. ¿Quién ayuda? La Acción Comunal. Sí. Y muchos de amigos, vecinos del barrio, ellos los domingos están con su traje naranja y lo hacen por amor a la localidad, y todos fueron ideas de una persona como Camilo Torero. Lo que pasa es que aquí se estigmatiza el comunismo y se trata de decir que son violentos y todo, pero muchas de las ideas comunistas ayudaron a que cosas como el voto a las mujeres o las 8 horas laborales se lograron, como con María Cano y todo eso, porque tuvieron ideas de ayudar al pueblo, y eso hay que rescatarlo. Y ya no mirarlo como un comunismo, sino que el capitalismo no puede ser salvaje. Nosotros no solo podemos pensar en talar los árboles, secar los ríos y acabar con toda nuestra identidad por el hambre del dinero, por la minería ilegal, por todo eso, por el petróleo, sino como la carta del indígena que decía: el día que nosotros talemos el último árbol, sequemos el último río y acabemos con nuestra identidad natural y con el último de los animales, nos daremos cuenta que el dinero no se come, no sirve para nada si no protegemos nuestro medio ambiente. Ok, listo, muchas gracias. Vamos a ir terminando porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, un personaje importante para la comunidad, Camilo Torres. El segundo que quiso pues seguir esos mismos pasos fue el cura Giordano, que hizo precisamente una protesta como en la comunidad, porque después de muchos años de solicitar ante todas las autoridades la llegada de servicios públicos, no lo logró. Finalmente, ¿Y él era jesuita? lo que hicieron, sí señor, finalmente lo que hicieron fue llegar a la Plaza de Bolívar con agüita amarilla normal, no estoy hablando aquí de cerveza, ¿no? Sino con la agua amarilla que llegaba a la localidad producto de las ladrilleras y de las canteras que ven allí, y exigiendo pues ya la llegada de los servicios públicos a la comunidad. Y otro de los personajes importantes que sentó pues un precedente aquí en la localidad fue la llegada de Juan Pablo II por allá hacia el año 1986, que vino posterior pues a todo lo que sucedió con Armero en 1985, y vino a visitar precisamente el Parque Metropolitano, el Tunal, que fue uno de los primeros en ser construidos aquí en la ciudad de el año 1978, sí señor. Aspectos importantes entonces, como entender la diversificación cultural, la diversificación de las costumbres que tiene la localidad gracias a la llegada de personas que pertenecen a diferentes lugares del país. Cómo vive la gente en este momento en nuestra localidad. Entonces, por ejemplo, la infraestructura del Tumberito dice que son casas que todavía mantienen esa infraestructura antigua, algunas, ¿no? Sobre todo los barrios antiguos como San Carlos, San Benito y Venecia, que son hechos en mármol, en piedra, bueno, muchas cosas más, porque dicen que las primeras personas que llegaban aquí eran albañiles y con los sobrantes de los trabajos empezaban a construir las casas, y por eso le metían toda clase de material. Y que en las fachadas todavía se distinguen los rombos, que son unos rombos grandes, y que esos rombos corresponden precisamente más o menos porque hacia el año 48-50 llegaron los Renault 4 aquí a Colombia, y pues ustedes saben que el símbolo de los Renault es precisamente un rombo, y eso se convirtió en una simbología importante. ¿Me permite? Sí, sí. 2 minuticos mientras guardo los... Claro que sí, siga tranquilo. Gracias. Para la localidad, y de ahí cobró pues importancia esa infraestructura que se sigue para las casas de la comunidad. Ya para terminar, pues en el año 1978 Tumberito pasó a conformar la alcaldía menor de Bogotá, la localidad sexta, y en la actualidad pues cuenta con lugares que son de mucha importancia para Bogotá, como la Biblioteca Gabriel García Márquez, que es la biblioteca del Tunal, el Hospital del Tunal, que fue construido por allá hacia 1980, y el parque que tenemos en este momento, que es el Parque Tunal.
También pues en este momento, lo que les comentaba inicialmente, la idea es que sí entendamos que muchos de esos barrios que han sido construidos en Bogotá y esas festividades que se llevan acá, decía ahorita el profe que no conocía la Casa de la Cultura aquí en tu pueblito, ¿cierto? Pues que sigamos reconociendo esos espacios que son espacios que nos sirven para enriquecernos culturalmente, sigamos reconociendo pues lo que tenemos y que no nos lo dejemos quitar, ¿cierto? Estos espacios no se pueden acabar porque son la forma que tienen estas localidades de subsistir, que se recuerde como el legado que han dejado las personas que han luchado por la comunidad. Entonces, si Felipe tenga algo adicional. No, pues así como para cerrar, ya hay como una ilustración general de todo lo que es la cultura festiva desde lo nacional y nos venimos hasta lo local, ¿no? Entonces, acá en la localidad pues seguimos como teniendo estos espacios culturales y de patrimonio para socializar y seguir creando, seguir trabajando con nuestras artes y pues venimos trabajando con el Consejo Local de Cultura, sobre todo con el compañero hace como 20 años acá trabajando con lo que es la cultura y pues nosotros fuimos los que gestamos estos espacios con la compra de este lote. Primero buscamos este lote, luego pusimos el presupuesto para comprar, que nos quedamos 4 años, pero que más o menos pusimos, que fue al terminar los años 90, como en el 95, como del 90 al 95 estábamos haciendo esta gestión. Nos soñamos esta casa, ahorita la tenemos. Compramos estos espacios y más o menos pues están dando las dinámicas que en un tiempo nosotros no las pusimos. La casa no quedó como nosotros queríamos que quedara, porque pues esto, como son dineros, en fin, son dineros que van para los culturales, pero no son manejados por los culturales. Entonces se pusieron 500 millones fue al principio, y esa casa después superó los 2.000 millones de pesos, superó esta casa, y aún se está haciendo la insonorización del salón de música y el auditorio, que fueron 600 millones nomás para el auditorio. Entonces ahí ya vamos acercándonos a los 3.000 millones de pesos en esta casa, aparte de todas las dotaciones que se hicieron con estos proyectos, que son las guitarras que están manejando los maestros, que fueron compradas en el año 2015 más o menos estas guitarras, y ahí donde están todas esas gavetas son trajes, hay algunos instrumentos de la costa, hay unas tamboras y los instrumentos que están arriba, lo que es la batería, lo que se compró, los instrumentos para el salón de grabación, y todo esto es por estos procesos y estas luchas que hemos hecho con el compañero y desde el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, acá de la localidad. Entonces seguimos haciendo esto, haciendo comunidad, construyendo comunidad desde lo artístico y lo cultural. Entonces ahorita pues bienvenidos, invitados para esta segunda fase, que ya es la circulación de la obra, en donde se resume todo esto de la historia de la localidad, porque es el rescate de la memoria histórica, es la temática de la obra, en donde vamos a estar, varios de los que estamos acá vamos a estar actuando y vamos a estar construyendo y creando. Entonces esto no para, esto sigue. Seguimos con la construcción desde la música, desde las artes escénicas y desde la recuperación de la memoria histórica local, y también desde también el ámbito digital y todo lo que pasa, porque al fin y al cabo nosotros somos, como decimos en la obra, parte de esos retazos que construye todo un colectivo social a nivel de nuestra ciudad y de nuestro país. Gracias.